Hablaremos de personajes memoriosos, personajes y grupos que se destacaban por tener una capacidad extraordinaria de memorización. En la antigüedad griega, los aedas o aedos, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, dioses o navíos. Estas listas de nombres inconexos servían para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético, que por ser dueño de sentido fluía de la memoria con mayor facilidad. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia en Maratón, en Salamina, en las Termópilas. Era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro. Lo tenía montado entre ceja y ceja. Simónides fue el que más premios sacó en los concursos de poesía. El espíritu agonal de los griegos incluía también el campo del arte. No solamente competían en juegos gimnásticos, sino que también lo hacían en juegos artísticos y particularmente en poesía, para no hablar de las tragedias y las comedias, cuya competencia era verdaderamente un acontecimiento, pero muy perfilado. Usted sabe que todos los ciudadanos tenían la obligación de pertenecer a algún coro, por ejemplo. Entonces, los coros intervenían en las tragedias que se presentaban, en los concursos, y prácticamente todo el pueblo estaba involucrado de un modo u otro en alguna de las tragedias que se representaban. Bueno, el caso es que Simónides era el que más premios se sacaba y Píndaro quedó nerviosamente segundo en muchas oportunidades. Bueno, Simónides era siempre consultado por su poder de cita, por casi todos los poetas, ¿no? Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró temprano. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y de ese modo pudo reconocerse a los finados. Según Platón, otro tipo llamado Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que fue aumentando hasta llegar a ese punto a lo largo de su vida. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria porque se pensaba que la escritura, podía llegar a ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura. No se sabe si para impedir la divulgación de sus secretos o para que sus alumnos no dejaran de ejercitar la memoria, que de hecho se necesitaba para pasar los complicadísimos ritos de iniciación. Los sacerdotes druidas, sacerdotes celtas llamados druidas, eran reclutados entre jóvenes que alcanzaban el más alto rango, o también entre aquellos que presentaban señales del favor divino. Antes de alcanzar el título sacerdotal había que estudiar 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las extensas sagas de la serie mitológica. Algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Es una prueba un poco difícil y especialmente enojosa cuando uno no la cumple.
Otro. San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba mucho a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, ciertamente con gran menoscabo de la eficacia poética. Cicerón habla también de un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de su memoria. Así dice Cicerón. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, el que no ejercitaba la memoria tenía pésimas digestiones. Entre los poetas más cercanos en el tiempo cuentan que Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, tenía entonces 18 años, Racine. Estudiaba en la bahía de Port Royal, ahí donde se escribió la gramática, ¿no? Aquella gramática general, por esos años además yo calculo. Bueno, estudiaba allí Racine bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo, griego, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Bueno, Racine se fue al bosque con el libro, había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán, que se lo arrebató y lo quemó. Entonces el tipo se consiguió un segundo libro del mismo título. También fue descubierto y quemado. Y eso lo animó a Racine a buscar un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria. A continuación entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Quemalo nomás. Bueno, ya fuera por miedo o por pasión, Racine sostuvo esta costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Durante el tiempo que permaneció allí, se aprendía de memoria los libros. Del mismo modo que Simónides, Racine era constantemente consultado por su literalidad. Enseguida decía a qué obra pertenecía un verso, por más que fuera muy poco transitado. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Las palabras son estas: siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleiten, fuérzate a aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo de aflicción tengas el remedio preparado, como si lo llevaras escrito en la mente. Un poco largo, un poco palabrero, ¿no? Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Swift para el caso de los pobres Struldbrugs en los viajes de Gulliver, ¿no? Se trataba de los inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego, gradualmente, iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Struldbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase, puesto que a cada paso olvidaban la palabra antecedente. En el caso contrario está el pobre Funes, en su mundo abarrotado, Funes que lo recordaba todo, ¿no? Y en aquel mundo no había sino detalles. El recuerdo era tan minucioso que lo inhabilitaba para cualquier actividad. Y como dice Borges, el menos, quien otro, sino, ya que escribió el cuento, ¿no? El menos importante de sus recuerdos era más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice Borges, ¿eh? Hay que decir que la memoria sirve también como hilo del collar de estos numerosos seres que somos. A veces puede conjeturarse que cada día somos alguien diferente, o que el hombre de hoy ha venido a sustituir al de ayer, y que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando de tal modo que casi somos una sucesión de personas diferentes. Pero el hilo que ensarta esas cuentas, ese hilo
es la memoria. Pero también es cierto que la memoria puede ser falsa. A lo mejor los hilos del collar están anudados y tenemos las cuentas del collar recorriendo caminos artificiales. Hablo de la memoria como género ficcional. Gente que recuerda cosas que no han pasado nunca. Yo creo que es siempre así, que todas las cosas que recordamos no han pasado nunca, pero bueno. No hay ninguna seguridad de que seamos nosotros tres los mismos que han estado aquí la semana pasada haciendo el programa. Por ahí somos otros. Nadie se da cuenta y mucho menos nosotros. Hemos ido a la discoteca para buscar discos de memoria y olvido. Nos dieron el tango Recuerdo, que resultó no ser el que decía ser. En serio, trajimos aquí el disco y había otra cosa dentro. De manera ¿Qué había? ¿Qué había? Una milanesa de soja. Había, otra clase, de discos cantados, canciones cantadas, recuerdo, generalmente se oye sin letra. Y entonces volvimos ya de apuro a la discoteca, le explicamos de nuevo este asunto del olvido. Ya se había olvidado el discotecario. Sí, y nos dijo el hombre que después de todo él consideraba que el olvido era preferible al recuerdo, especialmente con las penas de amor. Y penas de amor se llama justamente esta canción que vamos a escuchar, esta conocidísima melodía que ha compuesto Fritz Kreisler. Y por Kreisler justamente la escucharemos ahora. Adelante.